Amén. Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En inglés dice: now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración, puerta del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu palabra fluya, Señor, en este lugar, Señor. Que nos recuerdes, Padre Santo, del llamado divino que nos has hecho a cada uno de nosotros, mi Rey. Señor, yo mengo, Señor, me pongo al lado, Señor. Yo no tengo nada que dar, Señor. Yo no tengo palabra, yo no tengo el intelecto, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu bendición fluya, Señor. Que nos hables, que confortes, que reanimes, que levantes, Señor. Que establezcas, Señor, un remanente, Señor, aquí, Señor, en el estado de California, Señor, que se está pervirtiendo, Señor, que se está perdiendo, Padre Santo. Pero yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú en estos últimos tiempos estás levantando una juventud, Señor, que te dará honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos alabanza y te damos honra y te damos gloria en esta linda noche. Amén. De la alabanza al Rey con todo el corazón y pueden tomar su asiento. Quiero continuar. Voy a ir un poquito rápido porque también su pastor Alfredo nos pidió que compartiera un poco de nuestro testimonio, ¿verdad? Comienza el apóstol Pablo diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Apostle Paul starts with an expression that caught my attention. Now then, we are ambassadors of Christ. Ahora, para poder comprender esta escritura, tenemos que saber qué significa ser un embajador, cuál es la tarea de un embajador y por qué el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios que ellos fueron llamados a ser embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un agente diplomático del más alto rango, acreditado ante un gobierno como representante residente de su propio gobierno. Es una persona designada en un ámbito político cuya tarea es representar y hablar del gobierno de su patria ante los gobernantes de otros países. An ambassador is an agent of the highest rank accredited to a foreign government as the resident representative of his or her own government. Entonces, en palabras simples, ¿qué es un embajador? Un embajador es alguien que ha sido llamado en un rango más alto por un gobierno, por una nación, por un país. Un embajador es un representante, representa cómo habla su país, cómo actúan los de su país, cuál es la mentalidad de su país, cuál es la cultura de su país, cuál es la vestimenta de su país y cuál es el lenguaje de su país. That's what an ambassador is. The way we speak, the way we act, our mentality, our culture, our clothing, our language, eso es lo que representa un embajador. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo especial, algo que me llamó la atención. Así que somos embajadores. Entonces nosotros somos representantes, ¿pero de qué? ¿De cuál nación? ¿De cuál legado? ¿De cuál llamado? ¿De quién esta juventud? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos representantes del nombre de Cristo, de un gobierno celestial, de una patria celestial, de algo hermoso y precioso, de un llamado divino. Y aquí el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores
Fuimos asignados, fuimos llamados, fuimos escogidos para representar un gobierno celestial. Y eso a mí como joven, a mí me anima. Porque yo no represento algo terrenal. Porque todo esto va a pasar. Yo no represento una organización. Yo no represento un diplomático político. Oh no. Yo represento y usted representa el reino de los cielos. La nueva Jerusalén representa algo divino, algo celestial, algo que el mundo no puede decir que representa, pero los hijos del Señor pueden decir: somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, pregunta: ¿por qué será que el apóstol Pablo aquí le escribe, aquí menciona a la iglesia de Corintios que él se incluye, son embajadores? Es que el apóstol Pablo quería establecer una identidad. He wanted to establish an identity with everyone that was living in that province in that time. Entonces, el apóstol Pablo deseaba que la iglesia que estaba en Corintio tenía una identidad firme, una identidad sólida, una identidad segura y una identidad estable. Y cuando yo leía esta escritura, el Señor aquí me mostraba que hay tres tipos de embajadores, tres grupos de personas. El primer grupo son aquellos que fueron embajadores un día, fueron tiempo pasado. Son aquellos jóvenes que un día comenzaron con el fuego del Señor, que conocieron el camino de la justicia, pero después de haber conocido la verdad, volvieron atrás del santo mandamiento. Son aquellos, como dijo el apóstol Pablo cuando escribió de Demas y dijo: Demas a mí me ha desamparado porque amó más al mundo. Son los jóvenes que comenzaron con el fuego, comenzaron con llamado, comenzaron a cantar, a predicar, a servir, pero el novio los sacó de la iglesia. Las redes los sacó de la iglesia. El mundo los empezó a ganar. La fama, el dinero, el título, el privilegio, los dones mismos le empezaron a meter ego y ya no son embajadores. Ahora representan su propio ego, representan su título. Y el Señor no está buscando jóvenes que sean así. El Señor está buscando jóvenes que sean siervos, siervos inútiles, siervos humildes, que representen el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. That's why John the Baptist said, it is necessary for me to be small so he can grow. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron embajadores. Primer grupo, tiempo pasado. El siguiente grupo son aquellos que dicen: vamos a ser embajadores. Son aquellos que el llamado del Señor nunca se cumple. Aquellos que dicen: sí, mañana, el próximo año, el próximo evento, la próxima oportunidad, yo seré un embajador. Son los jóvenes que no tienen visión, porque no comprenden que el llamado de ser un embajador de Cristo es algo celestial y no es algo terrenal. Son los jóvenes que su agenda, no hay tiempo para que Dios obre en sus vidas. Son aquellos que están ocupados en sus cosas terrenales y no tienen tiempo de buscar a Dios en su presencia, de ayunar, de buscar el rostro del Señor. Su agenda no se puede acomodar en la agenda de Dios. Es el joven que vive, como decía nuestro hermano Bernier, vive deseando cumplir sus sueños, pero nunca se cumplen las promesas de Dios. Y yo prefiero cumplir, que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, que yo cumpla los sueños terrenales, huecos y vacíos que aquí se van a quedar. Yo quiero cumplir la promesa del Señor, porque el Señor me ha llamado a ser un embajador, un representante. Ribosundarabasai, Rabasirabashe, Obasirabakailis. Y el apóstol Pablo dice: pero ustedes no son de esos. Así que somos tiempo presente.
Así que son la iglesia presente. Ustedes, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es que los embajadores de Cristo no pueden retroceder para perdición. Es que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. We do not look back. ¿Saben por qué? Porque el llamado del Señor no se debe que expirar. Porque un embajador no solamente es un embajador en la iglesia, es un embajador en la escuela, es un embajador en su trabajo, es un embajador allá afuera en la sociedad, es un embajador en todo tiempo, porque es un llamado presente, no es una emoción temporal, es ser guiado por el Espíritu Santo, y Él es un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo: ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, tiempo presente. No dijo ustedes van a ser, no dijo antes eran, dijo ustedes son. And that's what you are. You are an ambassador. Y nosotros no representamos una filosofía. Oh no, yo no represento una leyenda. Yo no represento un Dios histórico como mencionan en la escuela. Yo no represento eso. Yo no represento la teología del más rango alto en esta sociedad. No, nosotros representamos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Dios de poder, un Dios que liberta, que sana, que restaura, que levanta. Oh yes, my friend. We don't represent another religion. Nosotros no somos religiosos. Oh no, hay algo, hay una esencia que nos mueve, y es el poder de Dios. Y yo no me avergüenzo de ser embajador, como dijo el apóstol Pablo en Romanos. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación, para el judío primeramente y después para el griego. Bendito sea el nombre del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo quería establecer una identidad en los creyentes que estaban en Corintio. ¿Qué representa la ciudad de Corintio? Bueno, en ese entonces Corintio fue una de las ciudades más grandes y más prósperas de Grecia. Tenían puertos, they had ports. Tenían negocio, tenían bancos, y no solamente eso. Los corintios eran conocidos por sus dioses, por las deidades, por la mitología griega. Y esto me llamaba la atención, porque mientras me preparaba el Señor me ponía en el corazón: estudia lo que era Corintio, estudia la mitología, estudia en qué ellos creían. Y ellos tenían 4 dioses. El primer dios se llamaba, falso dios obviamente, Asclepio. Y era conocido como el dios de la sanidad. Y ellos creían que Asclepio tenía la habilidad de poder volver la vida a los muertos. El otro falso dios que ellos creían se llamaba Apolo. Apolo era un dios joven. Y este dios joven estaba asociado, oigan bien, con el arte, con la música, con la poesía y con la adivinación. El otro dios falso que ellos creían era Poseidón, y era el dios del mar. Era el Dios que prosperaba los caminos. Y como había muchos puertos, ellos creían que Poseidón, cuando ellos salían de viaje, tenían que invocar a Poseidón para que calmara las tempestades y los guardara de cualquier peligro. La siguiente deidad era la diosa Afrodita, que era la diosa, oigan bien, del amor, la belleza, el sexo y la sensualidad. Y dicen los estudios que cuando alguien navegaba a Corintio, decían vamos a corintiar. Y cuando decían vamos a corintiar, significaba vamos a ir a fornicar, porque había prostitución en ese lugar. Entonces, si lo ponemos en palabras simples,
Corinto era conocido por su estilo de vida de libertinaje. Era conocido por su negocio, su cultura, su religión y su inmoralidad. Y es donde el Señor me hablaba sobre el tema de reconciliación para California. Y el Señor me ponía en el corazón que California se ha convertido en un Corinto actual, en un Corinto presente. California es conocido como el Golden State, porque en el 1848 un hombre llamado James Marshall encontró oro en la ciudad de Coloma, California. California tiene 12 puertos: el puerto de Long Beach, de Los Ángeles, de Richmond, de Oakland, de Stockton, de San Francisco, de Redwood City, de Guaneme, de San Diego, de West Sacramento, del Bay Harbor District y el puerto de Benicia. California es conocido por la cultura, la temporada, la caída del sol, las flores del campo, por la economía. Es conocido por el lugar de entretenimiento. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, el famoso Hollywood. Y el Señor me ponía en el corazón que le dejara saber a la juventud que nosotros somos embajadores en Corinto, en un estado que se ha corrompido, en un estado donde ahorita se anda apoyando para la proposición Prop 1, que es el movimiento del LGBT, que quieren legalizar drogas, y sobre todo en Prop 1 habla del apoyo del aborto. Estamos mirando cómo California se ha desvanecido en la moral, en la ética, y se está pervirtiendo. Y el Señor está llamando una generación de jóvenes. No tienen que ser muchos, como dijo nuestro hermanito, pero que van a representar, que van a ser un remanente fiel en medio de toda perversidad, y va a levantar el nombre del Señor en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchos jóvenes que no han descubierto su identidad en Cristo como embajador. Así que somos, Pablo dice, establezca esta identidad. What are you? We're ambassadors. Y como ellos estaban en Corintios, Pablo en otras palabras está diciendo que su ubicación geográfica no tiene que determinar su llamado o su forma de vivir. The geographic location was not to determine their calling or their ways of living. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice: no te conformas, no imites y no vivamos. Cada época del 2000 tiene su moda. En el 2001 salió el iPod. Era el movimiento también de los emos y los punks. En el 2001 se introdució una serie en el cine, en la lectura, conocido como Harry Potter, que era sobre un niño de 11 años que conoció un gigante llamado Hagrid. Y Hagrid le va y le dice en la noticia: ¿sabes qué? Tú fuiste escogido a ser un mago y fuiste aceptado a la mejor universidad, al mejor colegio de la brujería y la hechicería. ¿Y cuántos jóvenes habían leído ese libro? ¿Cuántos jóvenes estaban enviciados a esas películas? En el 2003 comenzó a surgir el MySpace, Facebook, Twitter y YouTube. En el 2005 salió las redes, los sitios de chismes, TMZ y los magazines. En el 2006 empezó una renovación, un comienzo de las plataformas de videojuegos. Salió el PS3 y salió el Xbox 360. En el 2007 salió el primer iPhone. En el 2008 empezó la música de hip hop: Lil Wayne, T-Pain, Jay-Z, Kanye West y Akon. En el 2008 los famosos celebrities empezaron a ir a rehab. En el 2009 comenzó a salir televisión de reality TV. Empezó a salir reality TV shows como Jersey Shore.
En el 2009 al 2011 comenzó a salir ya usuarios como Snapchat, usuarios como Instagram, y eso empezar a iniciar un movimiento en la juventud. Y en el 2011 comenzaron los challenges en las redes sociales, donde muchos jóvenes agarraban una cucharita de cinnamon y empezaban a tomarla a ver cuánto podían aguantar, y muchos perdieron la vida y muchos hasta le llegó el asma. En el 2011 salió el Snapchat. En el 2012 salió el Gangnam Style, una canción que llegó al movimiento mundial. En el 2012 salió un libro llamado 50 Shades of Grey, que estaba promocionando el abuso sexual y el sexo desordenado. En el 2013 salió el Harlem Shake, donde todos los jóvenes se grababan, tomaban un momento de pausa, y cuando tocaba la canción se movían bien raro y empezaban a poner eso en YouTube y en sus redes. En el 2014 salió el Ice Bucket Challenge. En el 2015 salió la canción Watch Me Whip and Watch Me Nay Nay. En el 2016 empezaron el dab. Todos los jóvenes estaban haciendo su dab. Estaban aún en el púlpito y muchas veces estaban haciendo su dab. Empezó el Pokémon Go, donde aún predicadores, aún ministros de alabanza estaban buscando su Pokémon en la escuela, en la vecindad, en el parque. Oh, en el 2017 Fortnite fue lanzado al mundo, y hay ahora una juventud que ahorita está viciado con esa porquería. En el 2018 salió TikTok y empezaron todos a grabarse poniendo un pedazo de jabón, mordiéndolo hasta ver cuánto iban a poder aguantar. Empezó el Fire Challenge, donde los jóvenes se iban al baño y se encendían a ver cuánto tiempo iban a aguantar. En el 2019 salió Toy Story 4, que promocionó el movimiento LGBT con un nuevo juguete llamado Forky, que era mitad cuchara y mitad tenedor. En el 2020 TikTok rompe récord de 2 billones de downloads. En el 2021 raperos como Lil Nas hizo un zapato y colaboró con una compañía llamado el zapato satánico, que era un custom shoe que se vendió a $1,018 y se vendió en la primera hora, que contiene sangre de chivo. Aquí en el verso tiene el pentagrama y tiene el verso que dice: miré a Satanás bajar desde el cielo. En el 2021 la juventud comenzó a vestirse como los hippies de los 70s y los 80s, y ahorita los jóvenes están con vestimentas donde se parece que van a ir al disco. Las jovencitas con crop top, y los jóvenes también se andan pintando ya las uñas. Yo sé que no es una prédica, no le va a gustar a muchos, pero yo prefiero predicar el evangelio sano y que su alma sea salva y que su alma sea rescatada. En el 2021 Travis Scott tuvo un concierto en el cual muchos jóvenes estaban amontonados y 10 de ellos fueron pisoteados y asfixiados. En el 2022 se está moviendo la libertad de escoger tu elección de nuestra orientación sexual. Ahorita en el 2022 hay hombres que se pintan el pelo, las uñas, usan ropa de mujer y expresan que la vestimenta es una obra de arte y no determina su orientación sexual. Hombres famosos como Harry Styles, como Lil Yachty, como Kid Cudi, como Camilo, como Bad Bunny, como Post Malone, como A$AP Rocky, como Tyler the Creator. Y este año salió la película de Buzz Lightyear, donde la mejor amiga de Buzz Lightyear se llamaba Alicia, tenía una esposa llamada Kiko, y se estaba promocionando el lesbianismo. Y el apóstol Pablo dice: ustedes son embajadores de Cristo. Entonces, ¿por qué? Why is there so much youth and they adapt to this world? ¿Por qué los jóvenes siguen las redes? Porque cuando hay movimientos, cuando hay modas, los jóvenes se enganchan. ¿Por qué? Por un like,
por un aplauso, por una risa. El apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Pero Juan también dijo: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Porque somos embajadores de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, aunque estemos en Corintio, aunque estemos en California, California no es nuestra residencia. Porque un embajador, es un residente temporal en una tierra extranjera, cuya tarea es representar su gobierno donde quiera que está ubicado. Oh, our citizenship isn't here, beloved brothers and sisters. It's not. This is temporary. Los aplausos son temporales, los likes son temporales, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Pablo le dijo a los filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra versión dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. For our citizenship is in heaven, but the government that rules us is in heaven. El Señor dijo: yo iré y prepararé el lugar para vosotros. Oh, es lo que yo más anhelo. Yo no quiero ser un gran hombre. Yo no quiero ser reconocido como un predicador. Yo no quiero tener título. No, yo quiero que con que yo llegue a la patria celestial y termine la carrera, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino que a todos que aman la venida del Señor. Jóvenes, tú eres un embajador, eres un extranjero. Pedro decía: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Como dijo nuestro hermano Josué, yo me relacionaba mucho lo que él predicaba, porque parte de lo que él predicaba Dios también me lo dio. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Habla de resistencia, habla de abstenerte. Otra versión dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto, I warn you, I tell you, que se alejen los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos que no son creyentes. Dear friends, you are like visitors and strangers in this world. So I beg to you to keep your lives free from the evil things you want to do. Those desires that fight against your true selves. People who don't believe are living around you will see the good that you do. You see, hay muchos mensajeros, pero hay pocos embajadores. Un mensajero da un mensaje, pero un embajador vive el mensaje. De la alabanza a Cristo Jesús con todo el corazón. Hay buenos mensajeros, pero pobres embajadores. Y el Señor está buscando que vivamos la palabra del Señor con todo el corazón. Yo creo que aquí hay una juventud que vivirá la palabra del Señor y será embajadores para el reino de los cielos. Ya me lo termino. Quería ser breve. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador tiene que marcar una diferencia, and that's what God wants us to do. He wants us to mark a difference. Pablo le dijo a Timoteo: ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. But be an example to the believers in word, conduct, love, spirit, faith, and purity. En tu palabra, cómo hablas.
en tu conducta, cómo actúas, en amor, cómo tratas, cómo amas, en espíritu, cómo eres guiado, en tu fe, tus convicciones, y en pureza, cuáles son tus intenciones. Como embajadores de Cristo, donde quiera que nosotros entramos y pisamos y ubicamos, todo lo que tú dices, todo lo que tú hagas, cómo tú tratas, cómo tú eres guiado, cómo tú representas tus convicciones y la manifestación de tus intenciones representan, oigan bien, el reino en el cual tú perteneces y el Dios que tú sirves. Wherever you go, everything you say, how you treat others, how you are guided, your convictions and the manifestations of your intentions represent the kingdom in which you belong and the God in which you serve. No seas un simple mensajero. Dios te ha llamado a ser un embajador. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo cualifico? ¿Cuál es el requisito, Pablo, para ser un embajador? Quiero que me acompañen para que tomen tiempo de agua. Primera Timoteo 1:12. Y mero termino. Sé que es un poquito tarde, pero mero termino. Hay que gozarnos. Es vigilia. Es vigilia. Si no, vamos a la cuarta vigilia. Amén. Primera Timoteo 1:12. ¿Qué dice? En el nombre poderoso de Jesús, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga bien, joven, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia, el regalo de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida estos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo comienza diciendo: doy gracias. Esta es una expresión de un hombre agradecido. This man was grateful. Este hombre estaba agradecido, pero ¿por qué? Doy gracias al que me fortaleció. Pablo comienza a decir de dónde venía su ánimo, su vigor, su estímulo de hablar, de vivir, de desarrollarse. Pero luego dice: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El Señor está buscando fieles embajadores. Pero luego sigue diciendo: habiendo yo sido antes. Ahí tomo pausa. Habiendo yo sido antes, Pablo ahí comienza a compartir su historia. Y yo creo que todos los que están aquí tienen una historia. Nuestra hermana Maleni tiene su historia, Josué tiene su historia, y hoy les quiero compartir yo hoy mi historia. A los 12 años, un día yo salí a jugar. Yo vivía en apartamentos de 2 pisos, y había un jovencito de los apartamentos que me dijo: te quiero enseñar algo. Dije: vaya, vamos. Subimos al 2º piso, y de repente yo estaba esperando los juguetes. Yo estaba esperando algo. Y me dice: siéntate aquí. Yo me senté. What's going on? Prendió la computadora. Ya la tenía prendida, es decir, en el drive, or that square thing, pues. Ya la tenía prendida, but the screen was off. Prendió la screen, y a los 12 años yo fui introducido al mundo de la pornografía. A los 12 años de edad, mi vida cambió para siempre.
Miré pornografía y pasó tiempo y el enemigo me ayudó a ser astuto. Me acuerdo, mis padres aquí están presentes, son testigos. Aún veces miraban la historia, salían pop-ups y yo lo negaba. Yo no soy. A los 15 años comencé a realizar que yo tenía un problema. Porque de un simple mirar de vista se hizo una conducta, se hizo un hábito y empecé a ser ya un adicto a la pornografía y la masturbación. A los 15 años yo comencé a realizar que tenía un problema. ¿Por qué? Porque ya estaba en la pubertad, ya tenía un poquito más de razonamiento. Y yo me acuerdo que yo llamaba a los ministerios de liberación cuando mi hermano estaba en casa y cuando yo estaba en vacaciones. Porque yo no podía parar de mirar. Y yo me acuerdo que yo llamaba, yo llorando llamaba. Es que soy adicto, es que quiero que el pastor me atienda, es que quiero que me atiendan, quiero que me atiendan. Me acuerdo que yo miraba un show, era de milagros, de sanidad. Yo dije, si ese varón de Dios ora por mí, yo voy a ser libre. Pero nada sucedió, nunca me contestaban. A los 15, 18 años en high school, mi adicción ya se había hecho parte de mi vida, parte de mi diario vivir. Yo me acuerdo que yo esperaba que sean las 3:30, porque yo sabía, si mi mamá está en la escuela ayudando, yo sé que si yo voy corriendo y si voy un poquito rápido con el movimiento, yo sé que aunque sea voy a tener 5 minutos para yo estar solo y poder mirar esa basura. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba a jóvenes hablar de la pornografía, yo me enojaba, yo me frustraba. Yo era como ese borracho que cuando un borracho mira a alguien tomar, le dice, no tomes, te va a arruinar la vida. Así era yo. Yo le decía a los jóvenes, no miran pornografía, eso es basura, te va a afectar mentalmente, te va a afectar tus hormonas, te va a afectar tu desarrollo. Pero yo mismo no me tomaba el consejo. A los 18, 21 años, mi adicción se había descontrolado. Yo ya en esa edad yo quería parar. Yo duraba máximo 2-3 días sin mirar y llegaba la recaída. A los 18, 21 años yo ya tenía un instinto de animal. Es decir, ya no me importaba lo que yo miraba. Yo podía mirar lo que sea. Mientras yo mirara algo, eso me iba a saciar. Los estudios dicen que el uso de mirar pornografía es el mismo efecto de un uso de un usuario que concibe heroína. Cuando yo no miraba pornografía, yo estaba irritado, me deprimía, me quitaba el hambre y sobre todas las cosas me empezaban a comenzar experiencias demoníacas. Miraba sombras, escuchaba voces, sentía presencia de espíritus malignos. Yo me recuerdo que hasta me jalaban la cobija. Y para que eso se fuera, entre ese tiempo que yo quería tratar de parar en esos 2-3 días, la solución que yo pensaba era mirar. Porque al yo mirar la pornografía, todo se iba. Y yo me confundía. A los 20 años tuve una novia, estaba en un noviazgo. Y consulté a mi esposa de hablar de esto, me da toda la libertad. Hablé ya de los 20 años a los 21 años, tenía un noviazgo. Y yo era el joven que en mi ciudad yo era muy popular en la escuela. Mi familia es grande, los primos conocían a mí y yo los conocía a ellos y todos íbamos a la escuela y yo era muy popular. Y en las redes sociales me acuerdo con la jovencita, pareciera que la relación de noviazgo que teníamos era un noviazgo fuera de este mundo. Pero nadie sabía mi depresión, nadie sabía mi adicción, nadie sabía cómo fingíamos, nadie sabía cómo lloraba, nadie sabía cómo nos peleábamos, cómo discutíamos. Pero como todo joven solo quiere uno. Mi adicción empeoró. Y porque quiero ser corto, empecé a consumir droga. Como si eran los kickbacks. I started drinking, living that crazy life. I started doing coke, drinking beer,
smoking weed. Y yo me recuerdo que yo también iba a entrar, que tenía el deseo de entrar a una escuela grande, la USC. Y yo me acuerdo que en el mayo 2016, uno de mis amigos se había graduado y me habían invitado a ir a Las Vegas. Y yo me recuerdo que yo les decía que no, y ándale, vente. Y me acuerdo que fuimos. Y cuando fuimos, llegamos al hotel, nos tomamos unos tragos. Y luego yo hice un brindis y yo dije: hoy hago pacto con ustedes. Hoy hago una promesa con ustedes. Ahorita Jay es el que se está graduando, pero yo los próximos 4 o 5 años también me voy a graduar y vamos a venir a este mismo lugar y nos vamos a recordar de todo esto. Chales, let's do it. Y salimos. Esa noche no me recuerdo qué sucedió. Al día siguiente me recuerdo que nos habíamos quedado en el Bellagio Hotel. Yo abrí mis ojos y yo decía: ¿qué está pasando? Yo no me acuerdo haberme acostado aquí. Yo me miro, estoy en el sofá, estoy tirado. Miro para allá, hay jovencitas allá tiradas en el piso. Había jovencitos allá, uno amontonado con otro, y otro para acá y otros amontonados. Y yo me empiezo a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo me empiezo a levantar, y luego todos los jóvenes empiezan a decir: está vivo, está vivo, está vivo, no se murió. Y me empezaron a enseñar el video. En el video yo decía: hey, you don't got any white girl. White girl era el término para cocaine. Me grabaron cuando yo estaba en una silla de ruedas con una bolsa. Los del club me tenían que sacar because I had blacked out. Y me recuerdo que ese momento que me dijeron: está vivo, está vivo, está vivo, se estaban burlando de mí. Mi orgullo me dijo: yo les voy a demostrar que vivo estoy. Y luego ese día, ese momento, llega Jay, el jovencito, dice: everyone, párense. Tenemos 30 minutos para ir al Encore Day Club. Un club de día donde había alberca, donde había trago, donde había todo. Y dijeron: vamos. Y yo: vamos a la siguiente, vamos al siguiente round. Y todos me aplaudían, y todos me alababan, y todos decían: este mexicano es tremendo, porque eran asiáticos. Regresando de Las Vegas, la palabra del Señor dice que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor, y el fin de todo es congoja. And that's what I had. Yo regresé of the wildest dreams. Yo fui a Las Vegas, fui a experimentar. Ante todo eso tenía muchas cosas en mi corazón. Y luego cuando llegué, la jovencita me estaba esperando y me dijo: ya, it's over. Y como yo era muy inseguro por causa de mi adicción, ya anteriormente deseaba yo quitarme la vida. Ese día yo dije: mayo 31, 2016, nunca se me va a olvidar lo que sucedió en ese día. Yo dije: it's over, me voy a morir, me quiero matar, no valgo nada. Me recuerdo que el diablo, que el Señor lo reprenda, comenzaba a decir: nadie te ama, nadie te quiere. Eres un hipócrita, porque yo conocía del evangelio, porque yo conocía palabra, porque yo conocía Biblia. Y yo recuerdo que mi conciencia me acusaba y el enemigo me acusaba. Y yo me acuerdo que yo entré en mi cuarto. Yo entré, apagué la luz. Ahí no estaba un pastor, con todo respeto lo digo. No había un ministro. Y yo me recuerdo que yo llegué a mi cama y yo me hinqué y empecé a llorar. Y yo le dije: Señor, si tú eres real, if you're real, change me, cámbiame. Y por primera vez yo le dije al Señor: Señor, yo soy adicto a la pornografía, uso droga, soy un mentiroso. On top of that, me quiero matar, no siento valor. Y yo me recuerdo que yo empecé a sentir algo tremendo. Entre más yo confesaba mi pecado, mi maldad, mi iniquidad, yo sentía un abrazo. Entre más yo lloraba, yo sentía un consuelo. Nunca se me va a olvidar esa noche, porque esa noche yo me recuerdo que yo le dije al Señor: aquí está mi juventud.
I'm tired, yo ya no quiero vivir la iglesia. Yo quiero servirte, Señor. Yo te haría todo por ti, como dijo nuestro hermano. Yo quiero negar mi vida, tomar la cruz. Quiero seguirte. Me acuerdo que pasó tiempo en esa noche. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero me acuerdo que estaba llorando como niño. Mis lágrimas caían, sentía un fuego y de repente, de repente mi lengua se empezó a estravecer, mi lengua se empezó a ser un poquito raro, yo no entendía, y ahí en ese momento empecé a hablar nuevas lenguas y el Señor me bautizó. Y cuando el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego, yo empecé a sentir un calor, empecé a hablar nuevas lenguas y el Señor me enseñó una visión. Era como una película. Yo miré mi niñez, mi adolescencia, mi teenager. Miré todas las etapas en las cuales Dios me guardó de la muerte. Y después de ahí miré una visión donde yo tenía una corbata, tenía una camisa blanca y yo estaba compartiendo la palabra del Señor. Y yo dije, Señor, ¿cómo va a ser que yo, a porn addict, one who denied your name, uno que se había retrocedido, uno que te había negado, cómo va a ser? ¿Quién califica? Decía Pablo, habiendo yo sido antes. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas, pero no solamente algunas. Todas son esas nuevas. Me acuerdo que el siguiente día yo me levanté. Conté un día, 2 días, 3 días. Yo se me hacía un poco raro porque yo decía, no he mirado pornografía. Pasó 4 días, 5 días, pasó un mes y ahora yo puedo decir que aquel que dijo libertare será verdaderamente libre. Y ahora yo puedo orar a mi rey y el Señor me ha hecho un embajador para el reino de los cielos. Antes yo decía, vamos al otro club, vamos al otro kickback. Ahora yo digo, hay que programar una vigilia. Vamos al evento, vamos a gozarnos. Oh, Rabasai, oh, Basir. Who were you? ¿Quién fuiste tú antes? ¿O quién eres hoy? Hoy el Señor quiere cambiar la vida de un joven. Habiendo yo sido antes, decía el apóstol Pablo, un blasfemo, un perseguidor, un juriador, un adicto a la pornografía, un drogadicto, un mal hablado, un malhechor, un mujeriero, un lo que sea. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y versículo 16 decía, pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. El Señor no te califica para su reino dependiendo en tu situación familiar, social, económica, emocional, física y tu condición espiritual. Es más, esos son los que el Señor está buscando. Los jóvenes quebrantados, los jóvenes que están necesitados, los jóvenes que han sido maltratados, abusados, los adictos a la masturbación, a la lascivia, a la pornografía. Esos son los que Dios quiere. El Señor buscó un Gedeón que estaba escondido. El Señor animó a un Elías que deseaba morir. El Señor llamó a un Moisés que no tenía la capacidad de hablar. El Señor te está llamando a ti para que seas un embajador. Ya con esto voy a terminar. Regresemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Sí, Señor.
una vez más en el nombre de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oiga bien, como si Dios, ¿quién? Como si Dios, el creador de los cielos y la tierra, el dador de la vida, el Shaddai, el Dios todopoderoso, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Pablo aquí se ve como alguien que sirve en una tierra extranjera, como el representante de un rey. Y el rey tiene un mensaje, y Pablo está entregando ese mensaje como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Y el Señor hoy más que nunca está buscando la reconciliación de la juventud, porque la juventud es el futuro de la iglesia. Porque un día Pastor Alfredo, con todo respeto, y hermana Alejandra no van a estar aquí, van a pasar, pero va a estar Kimberly, su futuro esposo, adelante. Porque después de ellos vamos a seguir nosotros. El Señor está buscando que jóvenes sean ese conducto de poder. La reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual, y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Zacarías 1:3 dice: dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué está pidiendo hoy el Señor? Hoy el Señor está pidiendo esto. No tienen que ir a la escritura, con eso termino. Isaías 6:8 dice: después oí la voz de Dios que decía, oigan bien, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. En este mes que viene, el mes de noviembre, va a iniciar la Copa Mundial 2022. Y va a haber jóvenes que van a comprar sus camisas de Francia, de España, de México, de Argentina, de Ecuador, en un acto como representación de su equipo y su nación. Pero hoy el Señor desea que en este evento los jóvenes se pongan toda la armadura de Dios, que se pongan la etiqueta de un embajador representando lo mejor de su nación, la nación del reino de los cielos. Pónganse de pie.